porque ellos conocían perfectamente que la fuerza mayoritaria tenía las fuerzas políticas. En el Congreso era fuerza popular, y que su grupo disidente, los Avengers, no tenían las fuerzas políticas. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. La Corte Suprema decidirá si el excongresista de Fuerza Popular y hermano de Keiko Fujimori, Kenji Fujimori, irá a prisión en relación con el caso Mamani Videos. Se resolverán las impugnaciones presentadas por los exparlamentarios, la Fiscalía y la Procuraduría. En cuestión, que lo efectivamente realizado por los imputados fue invocar influencias ante los máximos niveles del gobierno nacional y prometer para los interesados, los congresistas Mamani, Ticlia y Figueroa, una ventaja vinculada a obras públicas y nombramiento de funcionarios con el ofrecimiento de interceder ante los altos funcionarios del gobierno competentes con esa finalidad. No se vulneraron regulaciones administrativas o reglas éticas, sino las previsiones del Código Penal. En consecuencia, la decisión de condena debe ser confirmada, de la ausencia de lesión al bien jurídico protegido y la innecesariedad de fijar una reparación civil. Se ha partido de señalar que no hubo lesión alguna que reparar. Hipótesis equívoca de los recurrentes, pues en el delito de tráfico de influencias, incluso reales, no genera un daño material, sino un daño inmaterial, moral e institucional en este caso, que ha sido proporcionalmente evaluado en el pago solidario de 500.000 soles. No pueden ignorarse que el contexto del hecho ilícito acreditado de tráfico de influencias reales ha sido el recinto más alto de la nación y respecto a la vacancia de un presidente de la República. Por tanto, no puede haber un escenario de mayor daño al Estado. Si bien, como ha sostenido la Procuraduría Pública, y tiene razón en ello, no existe modo de valorar el perjuicio causado, lo que nos conduce a una mensura discrecional, las razones invocadas en la sentencia recurrida, aunque lacónicas, son suficientes, pues en efecto el daño institucional ha sido grave y la suma fijada no ha encontrado razones mejores que permitan su precipitación. Tanto más si la premisa de la que se parte es que no existe daño alguno causado, cuando es evidente que traficar con los votos congresales para que se pueda emitir una decisión en un sentido u otro, valiéndose de influencias para beneficios particulares, es un grave daño a la endeble democracia peruana. Asimismo, Alexei Orlando Toledo Vallejo sostiene que al no ser congresista, el monto que le debe corresponder ni debe ser solidario ni alcanzar el mismo monto que a sus cosentenciados. Refuerza su argumento sosteniendo que así como le han extendido una pena menor, la condena civil debe seguir la misma suerte. Es verdad que se ha sentenciado por una pena inferior, pero ello no significa que no debería haberle correspondido la pena del autor, tanto más si también era funcionario parlamentario. Sin embargo, las razones pedagógicas no han superado la barrera de la legalidad. Por tanto, la pena no puede ser analizada del modo que se pretende, y menos considerar que el daño ocasionado por no tener la condición de congresista debe ser menor. Descartada la razón de simetría punitiva, pues se le impuso una pena inferior, aunque le habría correspondido una pena igual, en la condena civil no tiene por qué seguirse el mismo tratamiento. Al ser funcionario público, el daño causado es igual, y no se brindaron razones de mejor validez para su precipitación. Por ello, este argumento queda descartado. Por último, en cuanto al alegato de vulneración del derecho de defensa por modificación del título activo de imputación sentenciado como coautoría cuando se habría investigado como autoría. Esta no es una modificación trascendente, tanto más si fue la propia Fiscalía quien concluyó al cierre del plenario con esa denotación. Tampoco afecta el derecho a defenderse de los procesados, pues tal distinción es más que dogmática que típica o de legalidad punible o penológica, en especial si en todo momento se le imputó el fáctico como codelincuencia, que permanece inalterable. Y sobre los errores de citas de interlocutores de las conversaciones atribuidas por la Fiscalía al imputado Alexei Orlando Toledo Vallejo, son hierros irrelevantes, no solo porque el error proviene de frases citadas de lo expresado en el plenario por el Ministerio Público, lo cual no afecta en forma patente ni trascendente la sentencia, tanto más si el mismo alegante reconoce que este lapsus fue enmendado en el análisis judicial en donde aparece la cita y el interlocutor correcto. Lo alegado no es de recibo. En cuanto a las pretensiones de la Fiscalía y el actor civil, de plano, la pretensión de la Fiscalía que se formula es contra ley, toda vez que el artículo 425, numeral 3, literal C del Código Procesal Penal, si bien contempla la posibilidad de condenar al absuelto, condiciona dicha prerrogativa que las partes puedan interponer recurso de apelación que será de conocimiento de la Sala Penal Suprema.
No es un proceso extensivo, pues en todo caso el representante del Ministerio Público no ofreció medios probatorios para enervar el juicio absolutorio de primera instancia, a efectos de revocarlo y decretar la condena penal. Un juicio de revisión donde además se pretende la modificación de la valoración probatoria efectuada en primera instancia, sin que se actúe de prueba nueva alguna, resulta inadecuado. Se soslaya en este punto que se trata de un proceso penal por razón de la función pública, especialmente una causa penal por delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos, como tal, de acuerdo con el artículo 450, numeral 7 del Código Adjetivo contra la sentencia de vista, no procede recurso alguno. En ese sentido, las partes procesales tendrían menguada la posibilidad de impugnar una eventual condena dictada en segunda instancia y con ello el derecho convencional del condenado a apelar su sentencia cuando hubiera sido absuelto. Por tanto, cuando la Fiscalía requiera la condena del alto funcionario público absuelto, exige ineludiblemente transitar por un juicio extendido de segunda instancia, ofreciendo las pruebas que a su propósito resulten pertinentes, conducentes y útiles a la condena que exige. No es suficiente discrepar con el análisis probatorio de primera instancia. El cohecho exige un medio corruptor identificado o identificable, y los hechos acreditados según los testimonios corroborados de Mamani en ese sentido. Si bien Bienvenido Ramírez Tandazo le habló de porcentajes de obra precisados por Freddy Guido Aragón Valdés y por Bruno Yufra Monteverde, quienes le manifestaron cifras del 10, 7 y 5%. En primer orden de cosas se refieren a obras inespecíficas no identificables, y ni Aragón ni Yufra fueron procesados en este caso. En segundo orden de cosas, no se presentó prueba alguna que acredite siquiera el medio corruptor identificable. Las conjeturas y especulaciones fiscales no son suficientes para condenar por este delito a los procesados, por lo que por la forma y la materia este pedido de revocatoria no tiene recibo. Sus alegatos no destruyen la conclusión absolutoria de la avenida en grado. En cuanto al tráfico de influencias simuladas, la forma de presentación de la acusación fiscal ya de entrada es contradictoria, y solo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva la ha podido sostener. Por cuanto es contradictoria al principio lógico de no contradicción que un mismo hecho pueda ser al mismo tiempo real y simulado, puesto que si es real, ya no es simulado, y viceversa. Se ha pretendido de manera retórica un discurso de particularización, separando en la misma escena las influencias que eran verosímiles de las que no. Pero en la práctica no se ha logrado demostrar la simulación, en particular porque se ha hablado del manejo de contratos en la administración del Congreso de la República y de salvar al traficante corrompido de futuras investigaciones. Incluso se ha hablado de investigaciones del Ministerio Público. Sin embargo, estas supuestas influencias no resultan verosímiles para el congresista Mamani Colquehuanca ni para los otros interlocutores, porque ellos conocían perfectamente que la fuerza mayoritaria tenía las fuerzas políticas en el Congreso era Fuerza Popular, y que su grupo disidente, los Avengers, no tenían las fuerzas políticas para ocupar la mesa directiva. En cuanto a futuras investigaciones, el derecho no se ocupa del futuro, menos de aquellos que no han tenido correlato alguno en la actuación probatoria. Razones más que suficientes para descartar este pedido. De la revocatoria y la elevación de las penas impuestas. El legislador estableció que las circunstancias agravantes genéricas pueden ser aplicables solo a tipos básicos, no a las figuras agravadas, en cuya formación ya poseen elementos alineados con el incremento de lesividad. En ese orden de ideas, la Fiscalía no puede ignorar que acusó por las figuras agravadas, en particular del tráfico de influencias. Por tanto, ya no corresponden incrementos de circunstancias agravantes. Acuerdo Plenario 1/2023, del 28 de noviembre del 2023, Fundamento 25. Por otro lado, tal circunstancia de ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos, en principio, el verbo rector de esa circunstancia agravante exige que se trate de delitos de resultado, no los de mera actividad, donde no se ejecutan recursos, donde no se ejecutan recursos, como en el caso del tráfico de influencia, menos aún si tal promesa no se realizó. Finalmente, la relación entre los bienes y recursos públicos y el procesado requiere que para la tipificación de esta circunstancia, que exista un resultado de ejecución, aunque fuese incipiente, pero como se insiste, en este delito, esta agravante no se aplica y en los hechos acreditados ello no ocurrió. Las circunstancias agravantes genéricas no son elemento típico del ilícito, sino modulaciones al ilícito que colman sus propios elementos típicos. En consecuencia, este pedido resulta inadmisible. De la revocatoria e incremento de la reparación civil fijada. El actor civil solicita que se duplique la reparación civil fijada.
pero no esgrimió razones distintas a las que permitieron imponer la suma de 500.000 soles en pago solidario. Así pues, tratándose de un delito que en la forma y en los hechos carece de repercusión objetiva, el daño material, sus frutos y efectos quedan descartados. Luego, el único daño que subsiste es el daño moral, el cual se fijó bajo la misma regla que ocupa su premisa impugnativa, por lo que no existe forma de avalarlo. En consecuencia, el monto se fija de modo discrecional. Si esto es así y el recurrente no brindó mayores argumentos de lo contrario, el monto no tiene forma de incrementarse, tanto más si en este proceso se usó de modo mediático la voz y la imagen de los procesados, sin su autorización. Y ya que si bien hay una corresponsabilidad, puesto que ello no hubiera pasado si en principio no se hubiera determinado tal compensación proporcional, del modo en que se hizo, en este caso en lo referido al uso público a partir de su investigación fiscal, queda saldada con el hecho de no incrementar más la suma fijada. Por tanto, este pedido queda descartado.